Aerodinámica. 29ª sesión. Determinación de las características aerodinámicas del ala en planta con base en la teoría clásica de Prandtl. En este caso, estaremos comenzando directamente en el problema, ya que previamente, en la clase antepasada, vimos los antecedentes de cómo determinar características aerodinámicas a partir de esa teoría. Claro, en ese momento solo lo vimos para un ángulo de ataque. A partir del trabajo individual, determinen el valor de los coeficientes de levantamiento, resistencia al avance y momento de cabeceo en un rango de ángulo de ataque que va de -10 a 20 grados. Una vez determinados los valores, trace los siguientes gráficos: coeficiente de levantamiento en función del ángulo de ataque, coeficiente de resistencia al avance en función del coeficiente de levantamiento y coeficiente de momento en función del ángulo de ataque. Para lo anterior, considere los siguientes datos geométricos: perfil GAW1, envergadura de 8 metros, alargamiento de 6, conicidad de 0.4, torcimiento de -2 grados y flechado de borde de ataque de 18 grados. Las condiciones de semejanza son Mach igual a 0.15 y el siguiente número de Reynolds. El número de Reynolds se les asigna de manera diferente a cada uno de ustedes. Para realizar lo anterior, lea las características aerodinámicas del perfil GAW1 a partir de los gráficos que aparecen en la plataforma, en la actividad de aprendizaje, y sigan la metodología que a continuación se presenta. Metodología para calcular los coeficientes aerodinámicos de un ala. Para presentar la metodología vamos a considerar que cierta ala está inmersa en un flujo cuya velocidad es de 220 km por hora y cuyas características son iguales a las que se tienen a una altitud de vuelo de 27.345 pies en atmósfera estándar. Así como que el ala tiene una envergadura de 8 metros, un alargamiento de 6, conicidad de 0.4, torcimiento de -2 grados, flechado de borde de ataque de 18 grados y el perfil GAW2. Primer paso: determinar el número de Reynolds y el número de Mach de la condición de vuelo. Como sabemos, número de Reynolds es igual a la velocidad por la longitud de referencia por la densidad entre la viscosidad dinámica, y el número de Mach es igual a la velocidad entre la velocidad del sonido a la altitud. A partir de los datos del problema, sabemos que la velocidad es de 220 km por hora, más es necesario trabajar en un sistema de unidades coherente, eligiendo para ello el Sistema Internacional de Unidades. Así, la velocidad se va a utilizar 61.111 metros sobre segundo. La longitud de referencia L, en este caso, será la cuerda aerodinámica media K, la cual podemos calcular con la siguiente ecuación. Es importante recordar que para cualquier cálculo que implique determinar el número de Reynolds de un ala o un empenaje, siempre debemos utilizar la cuerda aerodinámica media. Y recordamos, ya visto previamente, que la cuerda aerodinámica media la podemos calcular con esta ecuación. A partir de los datos del problema, tenemos que la conicidad es 0.4. Sin embargo, no conocemos la cuerda de raíz, pero la podemos calcular a través de las siguientes ecuaciones. Cuerda de raíz es igual a 2 por la superficie entre envergadura por 1 más la conicidad, y en este caso no conocemos la superficie es igual a la envergadura al cuadrado entre el alargamiento. A partir de los datos del problema, tenemos que la envergadura es de 10 metros y el alargamiento es de 6. Entonces, resolviendo para determinar la cuerda aerodinámica media, tenemos que la superficie es de 10.6667 metros cuadrados, la cuerda de raíz de 1.9047 metros, la cuerda aerodinámica media de 1.4149 metros. La densidad, la viscosidad dinámica y la velocidad del sonido son función de la altitud y por ende de la temperatura a dicha altitud, por lo cual usaremos las siguientes ecuaciones para calcularlas. Densidad a la altitud es igual a la densidad a nivel del mar por 1 menos 6.875 por 10 a la menos 6 por la altitud,
elevado a la 4.2561. La viscosidad dinámica es igual a la viscosidad dinámica a nivel del mar por la relación de temperaturas, temperatura de la altitud entre temperatura a nivel del mar elevado a 3 medios. Y esto multiplicando a la temperatura a nivel del mar más 110.4 grados Kelvin sobre la temperatura de la altitud más 110.4 grados Kelvin. En este caso, aquí necesariamente las dos temperaturas deben insertarse en grados Kelvin. En este caso, no necesariamente tiene que ser grados Kelvin, puede ser centígrados también. La velocidad del sonido es igual a la velocidad del sonido a nivel del mar por la raíz cuadrada de la relación de temperaturas. La temperatura a nivel a la altitud entre la temperatura a nivel del mar. La temperatura de la altitud va a ser igual a la temperatura a nivel del mar por 1 menos 6.875 por 10 a la menos 6 por h. La ecuación de densidad y la ecuación de temperatura, esta de aquí y esta de aquí, deben ser resueltas para una altitud expresada en pies. De los datos del problema sabemos que la altitud es de 27.345 pies. Con esta información podemos resolver considerando valores de atmósfera estándar a nivel del mar para densidad, viscosidad, velocidad del sonido y temperatura en el Sistema Internacional de Unidades. La temperatura entonces resulta en 233.98 grados Kelvin, cuando la temperatura a nivel del mar es de 288.15 grados Kelvin. La velocidad del sonido resulta en 307.0804 metros por segundo, cuando la velocidad del sonido a nivel del mar es de 340.78 metros por segundo. La viscosidad dinámica resulta en 1.5152 por 10 a la menos 5 kilogramos masa sobre metro por segundo, cuando la viscosidad a nivel del mar es de 1.7894 por 10 a la menos 5. La densidad resulta en 0.5049 kilogramos masa sobre metro cúbico, cuando la densidad a nivel del mar es de 1.225. Ahora sí estamos en posibilidad de determinar el número de Reynolds y de Mach, siendo entonces el número de Reynolds de 2.881.292.8 y el número de Mach de 1.199, prácticamente 0.2. Para la actividad de aprendizaje asignada, ustedes ya cuentan con un número de Reynolds y un número de Mach. Recuerden que se les asignó un número de Reynolds a cada uno de ustedes y el número de Mach es de 0.15. Entonces, como ejercicio, con base a los valores obtenidos para los números de Reynolds y Mach, en este caso, es decir, este valor de aquí y este valor de aquí, calculen el valor de la velocidad de vuelo en metros por segundo, despejado de la ecuación para determinar número de Mach, y 2, la cuerda aerodinámica media, despejada de la ecuación para determinar número de Reynolds. Consideren una altitud de vuelo de 13.627 pies. Segundo paso, determinar los valores de la curva de levantamiento del ala. La primera etapa es identificar la curva de levantamiento en función del ángulo de ataque más adecuada para el número de Reynolds y Mach calculados. En la nota técnica de la NASA 1498, Low Speed Aerodynamic Characteristics of a 13% deck medium speed airfoil designed for general aviation application, de Robert McGee y William Bailey, encontramos la información sobre características aerodinámicas del perfil GAW2, que es el que da forma a la sección transversal del ala de este problema. Esta es la portada de este documento. En su caso, ustedes trabajarán con el perfil GAW1, cuyas características aerodinámicas se encuentran en un documento similar a este. Sin embargo, a ustedes ya se les ha proporcionado directamente los gráficos a emplear. Recuerden que los van a encontrar en la plataforma. En la página 51 de la nota técnica señalada, encontramos una serie de curvas de levantamiento, entre las cuales se encuentra una cuyo número de Reynolds es de 2 millones, el cual es un valor bastante aceptable si consideramos como válidos los valores del número de Reynolds que se encuentran entre más o menos el 50% del número de Reynolds calculado, en este caso 2.800.000. En nuestro caso, entonces, esto implicaría
que los límites inferiores, el límite inferior sería de 1.440.000 y el límite superior sería de 4.321.000. En estas curvas, como se comentaba, tenemos datos para números de reinos de 2 por 10 a la 6, 4 por 10 a la 6, 6 por 10 a la 6, 9 por 10 a la 6 y 12 por 10 a la 6. Entonces, de estas curvas, las dos primeras, 2 por 10 a la 6 y 4 por 10 a la 6, están dentro de este rango. Sin embargo, 2 por 10 a la 6 está más cerca de 2.8 por 10 a la 6 que 4 por 10 a la 6. Por ello ocuparemos la curva correspondiente a 2 por 10 a la 6. Sin embargo, esta información fue determinada para un número de Mach de 0.15. En la página 54 de la misma nota técnica encontramos un conjunto de curvas de levantamiento que muestran la variación de este coeficiente con un número de Mach de 0.2, que es el valor calculado, más no indica para qué número de reino. Entonces, lo que nos dice esta información es que estas curvas fueron obtenidas para una corrida donde el número de Mach es de 0.15. En otra página, página 54, se encuentran curvas para una corrida con Mach igual a 0.2, pero no indica los números de reinos. En este caso, tenemos que tomar una decisión, y la decisión es utilizar estas curvas. Esto basado en el hecho de que las características aerodinámicas no tienen o no sufren gran cambio cuando los números de Mach son bajos. Esto es entre un número de Mach de 0.1 y 0.5. Siempre se cumplirá esta regla de que las características no van a cambiar mucho. A partir de la curva de levantamiento seleccionada, determinamos el valor de la pendiente de la curva de levantamiento y el ángulo de levantamiento cero del perfil. En este gráfico vemos ya con mayor detalle la curva de características que vamos a utilizar. El ángulo de levantamiento cero se lee directamente del gráfico. Básicamente lo que hacemos es buscar la intersección de la curva de levantamiento o de las curvas de levantamiento. Observen cómo todas las curvas aquí se hacen una con el eje horizontal, y en ese punto de intersección leemos el valor de ángulo de levantamiento cero, que en este caso es de menos 2.7 grados. Como ya vimos durante las primeras sesiones del curso, la pendiente de la curva de levantamiento la determinamos de la parte recta de la curva de levantamiento, tal como lo establece la geometría analítica. En este caso, la pendiente de la curva de levantamiento del perfil será el coeficiente de levantamiento de la posición 2 menos el coeficiente de levantamiento de la posición 1 entre el ángulo de ataque de la posición 2 menos el ángulo de ataque de la posición 1. A partir del gráfico podemos encontrar los valores para la posición 1 y los valores para la posición 2, que en este caso son ángulo de ataque 1 menos 6 grados, coeficiente de levantamiento 1 menos 0.37, ángulo de ataque 2 4 grados y coeficiente de levantamiento 2 igual a 0.76 grados. Así, la pendiente de la curva de levantamiento es 0.113 grados a la menos 1, y esto va a ser igual a 6.4749 radianes a la menos 1. Recuerden que para convertir grados a radianes, el factor de conversión es 57.3 grados es igual a 1 radian. Como en este caso hablamos de grados a la menos 1, habrá que multiplicar 0.113 por 57.3 y obtenemos 6.4749. Ahora la segunda etapa será determinar la pendiente de la curva de levantamiento del ala con base en la siguiente ecuación que establece la teoría de levantamiento de Prandtl. Entonces, como ya habíamos visto dos clases atrás, la pendiente de la curva de levantamiento del ala es igual a la pendiente de la curva de levantamiento del perfil entre 1 más la pendiente de la curva de levantamiento del perfil entre pi por alargamiento por factor de eficiencia de Oswald. El único factor desconocido para resolver esta ecuación es el factor de eficiencia de envergadura de Oswald, el cual podemos calcular con la siguiente ecuación. Factor de eficiencia de Oswald es igual a 1.78 por 1 menos
0.045 por alargamiento elevado a la 0.68 menos 0.64. Al resolver, recordando que el alargamiento es igual a 6, tenemos que el factor de eficiencia de Ostwald es de 0.8691. Así, la pendiente de la curva de levantamiento del ala resulta en 4.6407 radianes a la menos 1. Observe, aunque ya se había dicho, que esta ecuación tiene que resolverse en radianes, no se puede trabajar en grados a la menos 1, tiene que resolverse en radianes a la menos 1. Y obviamente el resultado se obtiene en radianes a la menos 1. Y este valor en radianes a la menos 1 se convierte a grados a la menos 1 dividiendo entre 57.3. Como sabemos, para establecer la curva de levantamiento para la parte en que la pendiente es constante, debemos utilizar la siguiente ecuación. Coeficiente de levantamiento es igual a la pendiente de la curva de levantamiento por el ángulo de ataque menos el ángulo de levantamiento 0. Para resolverla nos falta conocer el valor del ángulo de levantamiento 0 del ala, el cual, como vimos en la sesión anterior, podemos calcular con la siguiente ecuación. Ángulo de levantamiento 0 del ala es igual a 1 sobre la superficie por la integral de la semienvergadura izquierda a la semienvergadura derecha de la distribución de cuerda en función de y, que multiplica la distribución de ángulo cero de levantamiento en función de y, menos el torcimiento en función de y, diferencial de y. Para establecer una ecuación que describa el comportamiento de la cuerda en función del parámetro longitudinal y, nos apoyamos en la geometría analítica y su ecuación de la recta. Y es igual a m por x más b, donde m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Apoyándonos en la figura de la derecha y haciendo la transcripción correspondiente, tenemos que el punto 1 tiene las coordenadas 0, cuerda de raíz, y el punto 2 tiene las coordenadas b medios, conicidad cuerda de raíz. Establecemos que la pendiente de la recta es 2 veces la cuerda de raíz por la conicidad menos 1 sobre la envergadura. De lo anterior, y considerando que para este ejemplo se tiene una conicidad de 0.4, la ecuación que describe el comportamiento de la cuerda a lo largo del ala es cuerda en función de y igual a cuerda es igual a la cuerda de raíz por 1 menos 1.2 por y sobre la envergadura. Aunque conocemos el valor de la cuerda de raíz y la envergadura, es mucho más sencillo y simplificante operar dentro de la integral a nivel algebraico, ya que se tiene el mismo perfil a lo largo del ala. La distribución de ángulo de cero levantamiento a lo largo de esta será constante. Así, el ángulo de cero levantamiento del perfil en función de y va a ser igual a menos 2.7 grados, y esto es igual a menos 0.0471 radianes. Para determinar la ecuación que describa la distribución del torcimiento, el cual normalmente es lineal, volvemos a apoyarnos en la geometría analítica y en la figura de la derecha. En este caso, el punto 1 tiene las coordenadas 0,0 y el punto 2 tiene las coordenadas b medios, menos 2 grados. Así, la distribución del torcimiento en función de y va a ser igual a menos 0.0698 por y sobre la envergadura. Observe que aquí ya se convirtió el valor de menos 2 a radianes, y por eso tenemos este valor relativamente pequeño o diferente a este valor, y que no se tiene transformando, ya que la recta pasa exactamente por el origen. Igual que en el caso de la distribución de cuerda, no sustituimos el valor de la envergadura y operamos en radianes, como en el caso del ángulo de cero levantamiento. Ahora podemos ya establecer una ecuación algebraica que nos permite calcular el ángulo de levantamiento cero del ala, al sustituir las ecuaciones encontradas y resolver la integral. Entonces observamos que en la integral ya hemos sustituido la ecuación correspondiente a la cuerda, el valor correspondiente al ángulo de levantamiento cero de los perfiles y la ecuación correspondiente al torcimiento. Así, al resolver, tenemos que el ángulo de levantamiento cero queda como menos 0.0541, que multiplica la envergadura por la cuerda de raíz por la superficie.
En este momento ya contamos por estos valores, sin embargo es más conveniente hacer lo siguiente. Recordemos que la cuerda de raíz es igual a 2 veces la superficie entre la envergadura por 1 más la conicidad. Asimismo, esta ecuación se puede escribir como la envergadura por cuerda de raíz sobre superficie igual a 2 por 1 más la conicidad. Entonces, en lugar de esto, podemos escribir 2 sobre 1 más la conicidad. Así, el ángulo de levantamiento cero del ala puede ser expresado como una función de la conicidad del ala. Entonces, encontramos que el ángulo de levantamiento cero del ala es de menos 0.0773 radianes o menos 4.43 grados. Observe en esta aplicación la ventaja de haber operado a nivel algebraico. Así, al sustituir en la ecuación para determinar el coeficiente de levantamiento del ala, tenemos que el coeficiente de levantamiento va a ser igual a 0.081 por el ángulo de ataque menos 4.43. Esto es igual a 0.081 por el ángulo de ataque más 4.43. Calculando valores para toda la parte de la curva de levantamiento del perfil con pendiente constante, tenemos que, y así, tenemos que para menos 8 grados tenemos un valor de menos 0.289, para menos 7, menos 0.208, y así sucesivamente hasta llegar a 4, donde tenemos un valor de 0.66. Esto porque en este rango la pendiente es constante. La teoría de línea de levantamiento de Prandtl solo arroja resultados correctos para la parte de la curva de levantamiento donde la pendiente es constante. Para el resto de la curva tendremos que realizar una aproximación gráfica que en la mayoría de los casos da buenos resultados. Lo primero que se hace es trazar sobre el gráfico donde se encuentra el perfil los datos arriba calculados, esto de preferencia con un color diferente. Es importante tomar en cuenta que esto que vamos a hacer se puede realizar en forma digital o también se puede realizar imprimiendo el gráfico y con ayuda de una hoja transparente como un acetato podemos realizar los movimientos que aquí se van a indicar. Entonces, sobre nuestro gráfico vamos a trazar los datos del levantamiento que hemos obtenido previamente. En este caso nos da esta recta. Observemos cómo esta recta tiene una pendiente menor que esta otra recta. Enseguida remarcamos los puntos de la curva de levantamiento del perfil donde la pendiente no es constante, también con un color diferente al del gráfico. Entonces nosotros estamos trabajando con la curva más abajo y remarcamos esta curva. A continuación determinamos el ángulo que forman las curvas de levantamiento del perfil y la recta que describe el comportamiento de la curva de levantamiento del ala en la parte en la que la pendiente es constante. Este valor angular lo podemos determinar con un transportador o a partir de geometría analítica. De trigonometría, perdón. Luego hacemos girar este mismo ángulo, la parte de la curva de levantamiento del perfil en donde la pendiente no es constante, tomando como punto de giro el punto inicial. Es decir, conociendo este valor angular, entonces vamos a hacer pivote en este punto y vamos a hacer girar nuestra curva el mismo ángulo o aproximadamente el mismo ángulo que tenemos aquí. Por último, trasladamos verticalmente la parte de la curva que acabamos de hacer girar desde el punto de giro hasta el punto donde termina la curva que trazamos a partir de los datos calculados. Entonces, tenemos nuestra curva que ya hemos girado y ahora la vamos a deslizar hacia abajo, haciendo que coincida con la curva previa. Lo anterior nos permite leer los valores de coeficiente de levantamiento del ala para el rango de ángulo de ataque en este caso que va de 4 a 19 grados. Entonces, para cualquier valor de ángulo de ataque, en este caso 14 grados, estaríamos leyendo o estaríamos en posibilidades de leer el valor de coeficiente de levantamiento correspondiente. En la tabla que aparece a la derecha, los valores marcados en verde
fueron leídos directamente, el resto son calculados a través de la ecuación del coeficiente de levantamiento. Es decir, estos valores son los que tenemos en la lámina anterior y estos valores fueron leídos directamente, 14, 15, leer los valores correspondientes a CL. Esto nos permite contar con nuestra curva completa de levantamiento para el ala. Hasta aquí vamos a dejar la clase correspondiente a la 29ª sesión. Como evidencia de aprendizaje tendrán que realizar las siguientes actividades. Establecer el valor de la velocidad de vuelo y la cuerda aerodinámica media con base a lo que se indica al finalizar el primer paso, lámina 5. 2. Establecer la curva de levantamiento del ala con base al perfil GW1. Para esto sigan con atención todo lo descrito durante el paso 2. Recuerden que ya se dieron las dimensiones geométricas del ala y que en plataforma encontrarán las curvas con características aerodinámicas para el perfil GW1. Como evidencia de su participación en la 29ª sesión, carguen en la plataforma un documento de formato Word que presente los siguientes valores: A. Velocidad de vuelo y B. Cuerda aerodinámica media. Paso 1. C. Ángulo de levantamiento 0 y D. Pendiente de la curva de levantamiento del perfil, así como E. Ángulo de levantamiento 0 y F. Pendiente de la curva de levantamiento del ala. Los resultados deben ser expresados en sistema internacional y las distancias angulares en grados. Asimismo, presente en el mismo documento de Word un gráfico donde aparezcan juntas las curvas de levantamiento del perfil y ala. Este gráfico debe realizarse con apoyo de Excel. Recuerden que tienen todo un día para realizar esta actividad y que pueden plantear preguntas con sus dudas en el foro donde aparece este video, Sistema de Administración del Aprendizaje del Symmetrical Man. Estén pendientes de la publicación del siguiente video correspondiente a la 30ª sesión, donde concluiremos la metodología para obtener las características aerodinámicas de un ala con base en la teoría de línea de levantamiento de Prandtl. Gracias por su atención. Quedo al pendiente de sus dudas.